A todos los espectadores, el día de hoy les vamos a presentar el nivel semántico del lenguaje, presentado por Justin Toledo, Javiera Pontivo y Yarik Zavari, estudiantes de la carrera de Psicopedagogía tercer año, AIEP, Valparaíso. Nivel semántico en el lenguaje. Cuando hablamos, no todos usamos el lenguaje del mismo modo ni de la misma forma en todos los sectores sociales. Además, existen diferencias regionales y de pronunciación. A esto llamamos niveles del lenguaje, que comprende desde el lenguaje natural hasta el especializado. A partir de sus características, veremos cómo se distinguen unos de otros. La lingüística propone 4 niveles de análisis: nivel semántico, nivel morfosintáctico, nivel fonológico, y nivel pragmático. A continuación, se dará a conocer el nivel semántico. El nivel semántico es la disciplina que estudia el significado de las expresiones lingüísticas, es decir, se ocupa de todo lo relativo al significado de las palabras. Las palabras se relacionan entre sí por su significado. En los textos se construye un entramado de connotaciones que permiten generar nuevas interpretaciones de los mismos. El nivel semántico se ocupa de caracterizar el significado de las palabras. Cualquier hablante de español es capaz de ofrecer definiciones de una buena parte de las palabras de su lengua. Por tanto, los significados de estas palabras forman parte del conocimiento implícito del hablante. Una manera intuitiva de cumplir este objetivo consiste en hacer un inventario de las palabras de una lengua e indicar qué significan. Los diccionarios son el instrumento de descripción del significado lingüístico que resulta más familiar para los hablantes. Dar cuenta de las relaciones que mantienen las palabras en virtud de su significado. Cualquier hablante es capaz de establecer diferentes tipos de relaciones intuitivas entre los significados de muchas palabras, entre niña y mujer, moto y casco, o entre tulipán y flor. Caracterizar los diferentes tipos de significado. Por ejemplo, la diferencia entre suspender y catear no tiene nada que ver con el tipo de resultado al que estas palabras se refieren. Lo que hace diferentes a estos verbos es fundamentalmente el registro de uso con el que cada uno se asocia. Suspender
se relaciona con un registro formal y catear con una situación coloquial e informal. Explicar la variación contextual del significado. Por ejemplo, el verbo abrir significa cosas diferentes si lo que se abre es una botella, un libro, un paraguas o una conferencia, lo cual no supone ningún problema de uso para los hablantes de una lengua. Explicar cómo surgen nuevos significados. Por ejemplo, hace 30 años, por ratón, entendíamos un roedor, mientras que ahora el significado que nos resulta más familiar es el de un dispositivo informático. Las unidades básicas de la semántica. Palabra. Una palabra es una cadena de letras que aparece entre dos espacios, es decir, es la menor de las unidades que se pueden identificar en el discurso. Lexema. Si consideramos las formas libro, libros, libritos, libraco, cada una de ellas es una palabra diferente. En cambio, cualquier hablante de español sabe que todas ellas comparten una misma base, lib. Esta base se denomina lexema. Lema. Se denomina lema a cada una de las palabras que se definen en un diccionario. No todas las palabras de la lengua aparecen en el diccionario. Los criterios básicos de selección de los lemas son: para las palabras variables en cuanto al género, el masculino singular; para las formas verbales, el infinitivo. La ambigüedad léxica, homonimia y polisemia. Muchas palabras tienen más de un significado, o parece que cambian de significado en virtud del contexto en que se utilicen. En la frase, este edificio tiene muchas plantas, la palabra plantas nos resulta ambigua de acuerdo con el significado que se le adscribe. Puede ser que el edificio tenga muchos pisos o que en él haya muchos vegetales. Cuando dos significados diferentes están conectados entre sí, se dice que la palabra es polisémica. La polisemia es el fenómeno que se produce cuando una palabra expresa significados diferentes, aunque relacionados. Por ejemplo, potro, caballo desde que nace hasta los 4 años. Potro, aparato gimnástico con 4 patas. Cuando no hay relación entre los significados, se considera que se trata de dos palabras distintas, de las que se dice que son homónimas. La homonimia es el fenómeno que se produce cuando hay igualdad en una misma forma de dos o más palabras con significados diferentes y no relacionados entre sí. Ejemplo: llama, masa gaseosa en combustión; llama, animal andino. Relaciones de significado. Sinonimia. Se denomina sinonimia a la relación que se establece entre dos palabras que tienen el mismo significado. Aceituna, olivo. Dentista, odontólogo. Significan lo mismo, por lo que podemos considerarlas como palabras sinónimas. Antonimia. Es el fenómeno semántico producido entre dos palabras de significado opuesto. Por ejemplo, calmarse y excitarse. Es necesario que exista una relación entre ambas palabras para que se produzca la oposición de significados.
Hiponimia e hiperonimia. Se llama hiponimia a la relación que se establece entre el significado de un término más reducido y otro significado más amplio. Así, son hipónimos de flor los términos tulipán, rosa, clavel y margarita. Estos elementos se denominan cohipónimos. La hiperonimia es la relación inversa, la que se establece entre un significado más general y sus subespecificaciones. Así, flor es hiperónimo de tulipán, rosa, clavel y margarita. Inclusión. Decimos que hay relaciones de inclusión cuando el significado de un término está contenido en el significado de otro. Meronimia y holonimia. Meronimia es la relación de inclusión entre significados que depende de la relación parte-todo, es decir, a la conexión que se establece entre el significado de una palabra que indica una parte y el que indica todo. Ejemplo, la relación que liga a la rueda y a la bicicleta. Se denomina merónimo al término incluido cuadro, ruedas, manillar, pedales, cadena, sillín, y holónimo al término que incluye bicicleta. Los cambios en el significado, las transformaciones sociales y los avances tecnológicos provocan necesidades lingüísticas nuevas que son desaparición o desuso. Son los arcaísmos como zaguán, adición o actualización de significados, así como restricción de otros. Una de las razones de la polisemia. Ejemplos: ratón, pluma. Aparición de palabras nuevas, neologismos, para lo cual tenemos una serie de mecanismos de formación que ya conoces. Ejemplo: ciberbullying. Como conclusión grupal, queremos señalar que el nivel semántico es de gran importancia para desarrollar un lenguaje adecuado, ya que nos permite diferenciar y comprender las palabras dentro de diferentes contextos culturales. De igual forma, es fundamental distinguir la labor que realizaremos como futuros psicopedagogos, ya que incorpora estrategias de enseñanza-aprendizaje dentro de la diversidad cultural establecida actualmente.